Por favor. Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7. Hablando de Jesucristo, ¿se han preguntado qué pasaría si Cristo físicamente estuviese aquí o llegara aquí a la iglesia? ¿Cuál sería la reacción de la gente, los que estamos aquí? ¿Cuál sería la reacción si Cristo de pronto viniera entre nosotros y se sentara en algún lugar? ¿Qué haríamos? ¿Caeríamos? Algunos caeríamos a sus pies, ¿sí? ¿Otros? ¿Asustados? ¿Otros? ¿Cómo? Sorpresa y gozo. ¿Alguien? Oh, gracias. Sabía que tarde o temprano alguien iba a mencionar eso. Sí. Algunos gozosos, algunos nos arrodillaríamos, algunos le daríamos la bienvenida, etcétera, pero muchos otros quedaríamos avergonzados. ¿Por qué? ¿Por qué quedaríamos avergonzados después de estarlo esperando por 2000 años? Gracias. Wow, sí. Siempre el Señor Jesucristo partía aguas donde llegaba. Fuese a una fiesta, fuese a una ceremonia, fuese a una comida que lo invitaban, siempre dividía a las personas y casi siempre los llevaba a estar en uno de dos extremos. Aquellos que lo amaban a muerte, estaban dispuestos a morir por él. Pero lo interesante es que en casi cualquier escenario que encontramos al Señor Jesucristo, vamos a encontrar a esos individuos. Personas que lo amaban, que estaban dispuestos a morir por Él. Y muchos de ellos, la gran mayoría de los apóstoles, murieron. Su amor era tan grande que no le podían negar ni podían reservar nada. Se entregaron y estuvieron dispuestos a morir. La gran mayoría de ellos fueron ejecutados por su fe. Pero eso era algunos de ellos. Algunos otros de ellos estaban en el lado opuesto de la barra. Algunos le amaban a muerte y otros lo odiaban a muerte. Cristo es uno de esos personajes interesantes que te obliga a definirte quién eres. ¿Quién eres? ¿Sí? Cuando Cristo entraba a un escenario, te obligaba a estar 100% a favor de Él o 100% en contra de Él. Siempre dividía esos grupos. Y lo que vamos a encontrar en esta mañana es precisamente eso. Algunas personas están comprometidos con Él, ¿sí? Lo aman, lo han recibido y están comprometidos con Él. Algunos otros, el otro extremo es se lo quieren comer vivo. ¿Qué causa tanto amor y tanto dolor, tanta amargura? ¿Sí? Y creo que una de las cosas que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con esa personalidad punzante que Cristo tenía. Te hacía preguntas, a veces te hacía sentir incómodo, uncomfortable. Te llevaba a la situación que o estabas comprometido con Él o lo odiabas a muerte, una u otra. Tal vez lo vamos a ver más que nunca en este capítulo. Es largo y lo vamos a desglosar en varios versículos. Obviamente no voy a tratar versículo por versículo, pero C.S. Lewis, un gran escritor y filósofo inglés, C.S. Lewis odia a Jesucristo. Y ustedes dirían, bueno, ese es el autor, el productor de las Crónicas de Narnia, el autor del libro Mere Christianity, cristianismo sencillo. Sí, y uno se pregunta, bueno, si este es un crítico, un escéptico, una persona que está criticando a la persona y la obra de Jesucristo, ¿qué está haciendo escribiendo a favor de Él?
Bueno, lo interesante es que este es un hombre apasionado en contra de Cristo. Pero cuando este hombre se convierte al otro extremo. En unos años, es un apasionado en contra de Cristo. Cuando él se convierte, es un apasionado a favor de Cristo. Increíble. O sea, la diferencia que hace Cristo. Él dijo algo importante, lo mencioné el 8 de abril. El 8 de abril. Él dijo lo siguiente, tocante a Jesucristo. Él es un mentiroso, un lunático o es el Señor. ¿Es un mentiroso, un lunático o es el Señor? Tienes que ubicarlo en algún lugar en tu vida. No puedes tener una posición neutral en cuanto a Jesucristo, te tienes que definir. Cristo no te da esa libertad para decir, ¿verdad? Me lo voy a echar a la bolsa. Tienes que definirte, porque tarde o temprano, no importa dónde decidas ubicar a Jesucristo, un mentiroso, un lunático o es el Señor, tarde o temprano cuando mueras, te vas a tener que enfrentar a Él. Una de las cosas que me llama la atención es los musulmanes detestan a Jesucristo, lo tienen como un buen hombre, como un profeta. Obviamente no es Dios, no es en sus mentes. Imagínense a ellos y a cualquier otra persona que no se quiere someter al señorío de Jesucristo. ¿Okay? No acepta. Él o esa persona va a hacer lo que él quiere, no importa quién sea Cristo. De pronto se muere esa persona, después abre sus ojos y está enfrente de Jesucristo. Él está sentado y el hombre está temblando de miedo. ¿Sí? ¿Qué reacción? ¿Cómo va a ser afectada esa persona cuando se dé cuenta que todo lo que él ha desmentido, todo lo que él ha dicho en contra de Cristo, ahora se da cuenta que está delante de él? Qué horrible experiencia, avergonzado, llorando de miedo, sí. Y vamos a ver ese tipo de reacciones en el mensaje de esta mañana. Noten lo que dice la multitud, capítulo 7, vamos a empezar con los hermanos, no está incluido aquí, pero se los voy a leer. 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, en la parte norte, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. No era miedo, no era nada, es que su tiempo no había llegado. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, estamos hablando de hermanos de sangre, los otros hijos de María. Sí, para los que no sabían, María, después de tener a Jesús, tuvo otros hijos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, o sea, si tú eres quien dices que eres, manifiéstate al mundo. Porque, hay una descripción, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y se criaron con él. Desde que ellos nacieron lo vieron. ¿Sí? Por todos los años de la vida de sus hermanos lo vieron, lo oyeron y no creían en él. Por eso es que sí decimos correctamente, algunos, wow, lo adoraríamos, lo felicitaríamos, nos agarraríamos de sus pies, otros quedaríamos avergonzados, otros quedaríamos endurecidos, porque Cristo nos divide, nos fuerza a pensar qué hay aquí. Algunos quedaríamos avergonzados. ¿Sí? Vamos a entrar al primer punto. El testimonio de la multitud. Noten en el versículo 12, cuando el Señor Jesús entonces llega a Judea y se presenta en la fiesta, era una de las fiestas obligatorias. Todos los judíos mayor de 18 años, todo mundo tenía que llegar allí.
en una distancia de 15 millas a la redonda, todo judío se tenía que reportar esa fiesta. Era obligatorio. Entonces, eso estaba que no cabía gente en esa ciudad. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, cientos, miles de personas. Pues unos decían, aquí está, algunos decían, es bueno, él es bueno. Todo lo que hemos observado de él y todo lo que hemos oído de él, pues es bueno. Ha sanado, ha alimentado y todo es bueno. Por lo tanto, si las obras del individuo son buenas, ¿cómo es el carácter del individuo? Bueno, ¿sí? Pero no todos decían lo mismo. No todos decían lo mismo. Parte de la multitud también decía, no, engaña al pueblo. Es un mentiroso. Es un charlatán. Es falso. ¿Sí? Y la multitud estaba una vez más dividida. Algunos decían es bueno, otros decían es falso, es mentiroso. ¿Sí? No es bueno. Otros también, algunos otros, en el versículo 27, dice, pero sabemos de dónde es. Vamos a leer el 27 porque hay mucho más. Pero hablando de Jesús, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Cuando ellos hablaban de que ellos sabían de dónde era, según ellos, ¿de dónde era Cristo? Los que decían saber de dónde era, de Galilea. Recuerdan a un Natanael, dice, de Galilea, por favor, de Nazaret, de allá, ¿puede salir algo bueno? ¿Sí? A todo mundo pensaba, ese es Jesús, el hijo del carpintero. Sí, sus hermanas, sus hermanos, los conocemos desde niños, todos sabemos. Y por eso algunos decían, sabemos de dónde es, y cuando venga el Cristo, se dice que nadie va a saber de dónde Él viene. ¿Sí? Ellos decían, Él sabemos de dónde es, jugamos con Él de niños. Él no puede ser ese, pero otros decían, el Cristo. ¿Okay? Vamos a decir si no es el Cristo. Vamos a suponer, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace. Porque las señales que Él ha hecho, nadie las ha hecho. Vamos a decir, si no es, cuando venga el supuesto Cristo correcto, va a ser milagros más grandiosos que porque lo que ha hecho, jamás lo hemos visto en nadie más. ¿Entienden cómo está la multitud? Dividida. Algunos es bueno, otros no es falso. Está la multitud dividida. Ahora le toca dar testimonio a Cristo mismo acerca de Él mismo. Versículos 16 al 24, una vez más, no lo vamos a leer todos juntos, nada más unos cuantos. 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, mi doctrina, mi palabra. Las cosas que he estado enseñando no son mías. Son de mi Padre. ¿Okay? Y él presenta dos cosas y en base a esas dos cosas pide a la multitud, júzguenme. Díganme dónde está el mal. Las cosas que he dicho, ¿dónde está el mal? ¿Sí? Los confronta, no solamente su palabra, también su práctica. Versículo 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Se estaba refiriendo todavía, ¿recuerdan lo que pasa? Lo que pasó en algunos capítulos anteriores. El Señor Jesús sana
al hombre enfermo que está en Bethesda. Hace una tremenda obra. Sana al hombre que ha estado allí enfermo prácticamente toda su vida. Lo sana. ¿Sí? Esa es la práctica. O sea, la palabra es buena, la práctica también es buena. ¿Por qué están cavilando? ¿Por qué están murmurando en sus corazones? ¿Por qué están criticando? Examinen mi palabra y examinen mi práctica. ¿Dónde soy falso? ¿Dónde no les estoy diciendo la verdad? Wow. Dice, si se refieren a la obra que hice, por causa de que la hice en sábado, y algunos religiosos están ofendidos de que yo he quebrado el mandamiento que no se puede trabajar en sábado, porque es el día de reposo. El Señor Jesucristo les menciona acerca de la circuncisión. Ustedes que son muy religiosos, la ley dictaba que al octavo día en que el niño, el varón, nacía, el niño tenía que ser circuncidado. Y los judíos por ley, la ley de Dios, tenían que contar, ok, nació este día, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al octavo día, este niño tenía que ser circuncidado según la ley de Moisés. Ahora, de cuando en cuando, el octavo día caía en día de reposo. ¿Entienden? Ahora, el judío se quedaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Trabajamos o no trabajamos? Y lo interesante era que se hacía la circuncisión. La ley ponía en estrecho al judío. ¿Qué vas a hacer? Honrar a Dios. No vas a trabajar nada, no vas a hacer nada en el día de reposo. Pero a la misma vez, la ley misma dice que en el octavo día del nacimiento del niño, el niño tiene que ser circuncidado. Pero toca que cayó en sábado. ¿Qué vas a hacer? No te vas a escapar. O honras a Dios de una manera y lo deshonras de otra. O deshonras a Dios de una manera y lo honras en la otra. No escapas. Cristo les presenta ese cuadro. Ustedes dicen que soy el pecador más asqueroso porque sané a un pobre enfermo que tenía toda su vida enfermo. Y sucede que fue sábado, el día de reposo. Y ustedes están clavándome. Eso tal vez había pasado mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Pero los judíos que lo observaron y que lo oyeron en Judea todavía estaban, ese es malo porque quiebra la ley de Dios. Todavía estaban apuntándole con el dedo. No lo habían podido superar. Estaban amargados, estaban enojados y Cristo conoce el corazón de la persona. Así como Cristo conoce el corazón de cada individuo que está aquí. Nos conoce. Y los lleva a ese punto. Yo sé quién eres, sé cómo te llamas y sé lo que hay en tu corazón. ¿Hasta cuándo vas a dejar de condenarme? Suelta eso. Suéltalo. Y Cristo los lleva a esa experiencia, a ese milagro que Él hizo en el día de reposo y los confronta. Y les dice, ok, mi palabra pues es del Padre. La práctica pues también es de mi Padre que está en el cielo. Si tú tienes problema con mi palabra o con mi práctica, dice Cristo, pues tienes que ir a hablar con mi Padre. A ver si te escucha. ¿Sí? Y están una vez más, los que lo aman, wow, lo aman. Los que lo odian, no importa qué cosa Cristo iba a decir o qué cosa Cristo iba a hacer, no iban a cambiar de parecer hasta que Él terminase en la cruz. Wow, estamos hablando de un odio apasionado. Y Cristo dice, me puedes juzgar, me puedes condenar, me puedes crucificar. Pero voy a poner el dedo en la llaga y voy a presionar. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué tienes tanto coraje? ¿Por qué no sueltas? ¿Por qué no olvidas? ¿Por qué no dejas el pasado en el pasado?
¿En qué manera te estoy ofendiendo? ¿En que te estoy presentando la verdad? Wow. Cuando entonces somos confrontados con la verdad, tenemos dos opciones. Piensen. Cuando se nos confronta con la verdad, cuando se nos pone la verdad delante de la cara, tenemos dos opciones. ¿Cuáles dos opciones hay? Una y otra. ¿Cuál? ¿Cómo? Aceptar o rechazar. Acepto que Cristo me está confrontando y Él tiene la razón. Cada vez que Cristo confronta, Él tiene la razón. Por favor, mejor callémonos la boca. Si Él dice, eres culpable de esto, mejor cállate y acéptalo, porque Él tiene la razón. Pero la otra opción también es endurecernos. Y por eso es que Cristo otra vez más o cae muy bien a la multitud o cae muy mal. Y todo dependía no donde Él estaba parado, Él siempre estaba parado, posicionado en lo que es correcto. Y ahí va a depender cómo iba a reaccionar la gente cuando escucha la verdad. Una vez más, mi palabra es correcta, viene de mi Padre. La práctica que hice, pues también es de mi Padre. Entonces, cuando una persona va a criticar y a condenar a Cristo, ¿quién está mal? ¿Cristo o el que está condenando? Uno de los dos tiene que estar mal. O Cristo está mal o la persona que está condenando a Cristo está mal. ¿Quién estará mal? Los que le condenaban. Y Cristo se los ponía en su cara. Es que estás mal. Y ellos tenían que decidir, ¿me la paso? ¿La paso? ¿O me sigo endureciendo? Pero si me endurezco, ¿me va a ir peor? Me gusta comparar cuando, y no sé cuántos han tenido una inyección en su brazo o acá atrás. Yo he tenido varias. Ok. Especialmente aquellas que son de aceite. Ajá, exactamente. Ahora, la inyección que el doctor nos receta, ¿lleva el propósito de enfermarnos más o de aliviarnos? Aliviarnos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí les gustan las inyecciones de aceite? ¿Nadie? Pensaba que iba a tener 2 o 3 voluntarios y bueno, la que me recetaron mañana se las voy a dar a ustedes. Se las paso. No. Ahora qué interesante que hace el doctor y la enfermera hace, yo no sé, algunos meses yo estaba bastante enfermo y tuve que ir por una inyección. Y obviamente siempre la recomendación del doctor o del enfermero o la enfermera cuando te va a inyectar, dice, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo? Relájese, relájese. O sea, no se ponga duro, porque como quiera te van a picar. Te van a picar y te va a doler. Ahora, ¿cuál es la diferencia si el paciente se relaja y se pone suavecito o si se pone tenso y duro, rígido y rehúsa y no quiere aceptar la inyección? Gracias, le va a doler más. La inyección va a entrar porque va a entrar. ¿Cuál es la diferencia? Si te pones suavecito, va a doler menos. Si te pones duro, te va a doler más. De cualquier manera, la inyección va para adentro. Como quiera duele, pero te aseguro que si te pusieras durito, te duele más. El remedio, la receta bíblica, la receta de Dios es así. Te voy a inyectar una dosis de la verdad. La necesitas. Eso no quiere decir que, ay, qué lindo, qué rico, ponme otra, por favor. No, no. Me va a decir la verdad, pero esa verdad contiene una dosis de bien. La dosis que Dios receta es buena. Y la verdad que Cristo estaba dando ahí es buena. Y ahora los judíos tenían que decidir, ¿me pongo suavecito y me paso la verdad? ¿O voy a resistir y me voy a poner duro? Como quiera, el Señor Jesús se las da, se las receta. Todos los días nosotros somos confrontados por lo mismo. Todos los días somos confrontados por la verdad de Dios. Y algunos responden bien. No es agradable cuando Dios nos da la verdad y nos dice, estás mal.
A mí no me gusta cuando me dicen que estoy mal, pero tengo que aceptar. Si eso es la verdad, lo tengo que aceptar. Y yo necesito que cambiar, porque si me endurezco, me va a ir peor. Me va a ir peor. Si recuerdan a Proverbios 29:1, el hombre que reprendido por Dios, que se le llama la atención, que le pone el dedo, el hombre que reprendido endurece la cerviz, se pone duro y terco, ¿sí? De pronto será quebrantado y no habrá para él remedio. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Y Cristo estaba confrontando a aquellos que le estaban condenando, diciendo: señores, defínanse. Si estoy mal en mi palabra o en mi práctica, por favor, yo les escucho, hablen. Wow. Algunos le amaban, otros le querían matar. Y Cristo dice: señores, eso es la verdad. Tienen que decidirse qué quieren hacer. Ok. Es el testimonio de Jesucristo. Ahora, el testimonio de los alguaciles. Bueno, las autoridades religiosas molestas, enojadas con Cristo, le dicen: ¿sabes qué? Ya nos llegó hasta aquí, ya no lo aguantamos. Y mandan a los alguaciles, a las autoridades del templo, para ir a arrestar a Jesucristo y de una vez juzgarlo y condenarlo y deshacerse de él. Bueno, los alguaciles entonces van y lo buscan y lo encuentran, y está el Señor Jesucristo predicando, enseñando, hablando a las multitudes. ¿Y qué creen que hacen los muchachos? Pues van y se sientan en la primera banca y escuchan todo el mensaje. Escuchan todo el mensaje y después regresan a sus superiores a dar cuenta, pues, dónde está Jesús. Lo que sucede es algo un poquito chistoso, es serio, pero es algo chistoso. A versículo 45, 46 y 47. 45, 46 y 47. Dice así, 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos, los principales sacerdotes y los fariseos, les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? O sea, fueron comisionados a ir a arrestarlo, a arrastrarlo aquí, traerlo para condenarlo. ¿Cómo que no lo trajeron? Me encanta la respuesta de ellos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Era tan potente la palabra del Señor Jesús, lo que estaba predicando. Estaba hablando tan al corazón del hombre, que van los alguaciles investidos de toda la autoridad para ir y identificarlo, arrestarlo y arrastrarlo de una vez. Pues llegan y escuchan todo el sermón y terminan, entre comillas, convirtiéndose, y regresan con las manos vacías. Y dice: pues no lo pudimos arrestar. ¿Cómo que no lo pudieron arrestar? No lo pudimos arrestar. ¿Por qué no? Nos habló de tal manera que algo cambió aquí. Y quedamos sin autoridad. Wow. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Se endurecieron o se pusieron suavecitos? Se pusieron suavecitos. No podemos arrestar a un hombre que habla palabras al corazón. No sé cuál era el tema, no sé si el tema que estaba hablando Jesucristo eran problemas de corazón, del alma, problemas en la familia, pecados ocultos. Pero cuando esos hombres llegaron con toda la intención para arrestar a Jesús, fueron arrestados y confrontados por la palabra que Cristo estaba predicando. Y se quedan y parece que escuchan todo el mensaje. Termina el mensaje, tal vez el Señor Jesús despide a la multitud y dicen los hombres: pues ustedes dicen, ¿nos vamos? Dice: pues yo creo, nos vamos. y regresan sin Jesús. Y es como, les preguntan las autoridades: ¿y luego? Pues no lo arrestamos. ¿Cómo que no lo arrestaron? No,
¿Por qué no? Con sus palabras, Él nos arrestó a nosotros. Y no lo pudimos arrestar. Wow. El poder de la palabra de Cristo penetró esos corazones y dijeron, no importa que es posible que nos van a echar a la cárcel a nosotros cuando regresemos en Jesús, pero no podemos hacer esta injusticia. Wow. Increíble. Jamás hombre alguno, ha hablado como este hombre. En otras palabras, sus palabras nos desarmaron. Llevábamos toda la autoridad que ustedes nos dieron, pero esa autoridad que ustedes nos dieron, confrontada con Jesús, la hizo polvo y nos quedamos sin autoridad. En otras palabras, señores, con todo respeto, Él no está mal, ustedes están mal. Wow. ¿Qué haces cuando eres confrontado? ¿Sí? ¿Qué haces cuando eres confrontado con la verdad? Todos nosotros tenemos familiares, amigos, y a veces tienes que tomar una decisión y una posición tocante a cosas que tal vez ellos están diciendo o cosas que ellos están haciendo. Obviamente la tendencia natural es de defender a la amistad, al familiar. ¿Sí? Cuando tienes que dar tu voto, ¿dónde está tu amistad? ¿Está bien o está mal? Pues tendemos a decir, no, pues estás bien. ¿Por qué? Pues porque es mi amistad. Y Cristo nos forza a tomar una posición. Okay, vas a dar el voto en base a la amistad que tienes, pero si del otro lado, escúcheme bien, si de un lado tienes la amistad que es tuya, pero del otro lado tienes la verdad, ¿a quién vas a dar el voto? ¿A la amistad o a la verdad? Y tienes que ir en contra de la amistad y decir, perdóname, el que está mal aquí eres tú. Wow. Y eso está duro, porque entonces el amigo, el familiar va a decir, oye, tú tienes que estar de mi lado, pero perdóname, tengo que estar del lado de la verdad. Tú eres mi amistad y eso no va a cambiar. Pero si por decirte la verdad voy a perder tu amistad, pues entonces eso lo tienes que decidir tú. Y por eso que Cristo dividía familias enteras, porque te obligaba, no te podías quedar neutral. Tenías que estar o con la amistad, quedar bien con la amistad, o quedar bien con la verdad. Y estos soldados, estos alguaciles, llegan con las manos vacías y decir, no pudimos arrestarlo. El hombre está hablando verdad. Me encanta, creo que es los primeros capítulos de Hechos, no lo voy a buscar, pero cuando el Señor Jesucristo es crucificado, asciende al cielo, los discípulos empiezan a predicar la palabra del Señor. Varios de ellos se meten en serios problemas por estar predicando la verdad. Se me viene a la mente, pero creo que es capítulo 4, donde están confrontando a Pedro y a Juan, creo que por un milagro que ellos hicieron, y los traen a juicio. Sí, los traen a juicio y algunos están diciendo, estos siguen hablando de ese Jesús a quien ya crucificamos. No hemos podido enterrarlo, no hemos podido dejarlo en el pasado. Pensamos que si ya lo crucificamos, nos deshacemos de él ya. ¿Sí? Vamos a descansar. Esta cosa se ha puesto más brava. Y entonces está el Sanedrín confrontando a Pedro y a Juan, trayendo juicio sobre ellos. 4:19, gracias. Dice 4:19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, tengo que estar de acuerdo con la verdad, ¿sí? Porque no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído. Siguen después y creo que se menciona Gamaliel. ¿Dónde estás, Gamaliel? Capítulo 4 en alguna manera, si alguien me puede ayudar, ahora que ya me entró la curiosidad. ¿Era 5:34? Ok, 5:34. Ya, gracias, hermano Aaron. 5:34. Dice, entonces levantándose, déjame empezar del 31 a 30. El Dios de nuestros padres, hablando los discípulos, levantó a Jesús, a quien vosotros, ahora ellos están ahora condenando, poniendo a las autoridades máximas en contra de la pared. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo eso, se enfurecían, las autoridades, y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de eso se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Alguien dijo, para ser un hombre que no tiene el Espíritu Santo, dio un veredicto sumamente sabio. Si este movimiento de estos locos cristianos es de los hombres, tarde o temprano se les va a pasar y va a quedar en nada. Pero si es de Dios, es posible que nosotros estemos peleando contra Dios y nos va a ir mal. Increíble, increíble. Seguimos y terminamos. 4. El testimonio de Nicodemo, que por cierto Nicodemo es igual que Gamaliel. ¿Un qué? Un sabio, un religioso, fariseo, principal entre los fariseos, según Juan 3. Me gusta, 48, 7:48. Dice, 47. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es una pregunta. Y lo interesante de esto, dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, que es un fariseo. Él es uno de ellos mismos que ha ido con Jesús de noche, ha abierto su corazón y dice, me late que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está inquieto, y es Nicodemo aquí el que dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tremenda pregunta, igual que Gamaliel, ¿sí? Igual que Gamaliel. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En pocas palabras, ¿no debemos interrogarle antes de condenarle? Claro. ¿Han sabido ustedes que se dé un juicio y ese juicio sea válido, donde la persona sospechosa está en la casa y la ley corre un juicio? ¿Sí? Se reúnen al juez, al jurado, y están corriendo el juicio
a José González, que espero que nadie se llame José González aquí, que se está corriendo un juicio en contra de José González y José González está mirando el fútbol en su casa. No, se le tiene que traer, se tiene que hacer una investigación, se tiene que preguntar y después, si se le encuentra culpable, se le condena. La oferta, la pregunta de Nicodemo era muy válida. ¿Está correcto, según la ley de Dios, correrle juicio a una persona sin siquiera interrogarle? No le hemos traído aquí. ¿Cómo dicen ustedes que es culpable? Tremenda pregunta de Nicodemo. ¿No debemos interrogarle antes de condenarle? Ahora, ¿cuál es la respuesta de ellos? Me encanta. Versículo 52 y termino. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero ese no era el punto de Nicodemo. El punto de Nicodemo es, según la palabra de Dios, tenemos que traer a la persona de quien se sospecha que está mal, se le tiene que traer y se le tiene que interrogar y después sacar todas las cosas en evidencia. Cuando encontramos que el hombre está culpable, entonces se le condena. De lo contrario, no se puede condenar. Ellos no están contestando la pregunta. Ellos ya tienen su mente hecha. Es culpable y lo vamos a condenar aunque no sea culpable. Ahora, termino con dos personajes de la historia. Steve Turner. Steve Turner es un periodista inglés y es un cristiano también. Él escribió un documento, es sarcástico, usa el sarcasmo, usa el chiste para comunicar una verdad. Y está haciendo un análisis de cómo la gente de hoy en día piensa y cómo reacciona. Si quieren buscarlo en inglés, es como él lo escribió, esa es una traducción. Y dice: creemos en el sexo durante y después del matrimonio. Eso es el pensar de nuestros días. O creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio. Creemos en la terapia del pecado. Creemos que el adulterio es divertido. Creemos que la sodomía es correcta. Creemos que los tabúes son tabúes. Creemos que hay algo cierto en los horóscopos, ovnis y cucharas torcidas. Jesús fue un buen hombre, tal como Buda, Mahoma o nosotros mismos. Fue un buen maestro de moral, aunque pensamos que sus buenos morales eran malas. ¿Ok? Es una burla. Creemos que todas las religiones son básicamente iguales, al menos aquellas que leímos lo eran. Todas creen en el amor y en la bondad, solo difieren en temas de creación, pecado, cielo, infierno, Dios y salvación. Pues casi nada. Continúa el sarcasmo. Creemos que luego de la muerte viene la nada, porque cuando preguntamos a los muertos qué pasa, no dicen nada. Si la muerte no es el fin, si los muertos han mentido, luego el cielo es para todos, excepto tal vez para Hitler, Stalin y Genghis Khan. Es lo peor de lo peor. Creemos que el hombre es esencialmente bueno, es solo su conducta la que le falla. Esto es culpa de la sociedad, vamos a encontrar un culpable, pero la sociedad es culpa de las condiciones y las condiciones son culpa de la sociedad. Entonces es un círculo, al final de cuentas nadie tiene la culpa, todos van al cielo. Ok. Creemos que todo el hombre debe hallar la verdad que es buena para él. La realidad se adaptará de acuerdo a ello, el universo será reajustado, la historia se alterará. Creemos que no hay verdad absoluta, excepto la verdad de que no hay verdad absoluta. En otras palabras, cada uno encuentra su propia verdad y ya todos vamos a vivir de una manera feliz. Ahora, después de todo ese poema, él escribe una nota final y esa sí es muy dura, ¿ok? Y esa es muy, muy, muy seria. En parte es lo que está sucediendo en nuestros días. Si la casualidad es el padre de toda carne, si nos regimos en base a la casualidad y el desastre es el arco iris, dice, el desastre es el arco iris en el cielo, y cuando oigas estado de emergencia, francotirador mata a 10,
tropas arrasando, los jóvenes saquean, una bomba voló una escuela. Esto no es sino el sonido del hombre adorando a su creador, él mismo. En otras palabras, cuando vean todas esas consecuencias, se van a dar cuenta que estamos como estamos por causa de nosotros, porque hemos rechazado la verdad absoluta de Dios y hemos vivido de acuerdo a lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos. Y Dios dice, entonces, cuando te venga la consecuencia, no te vas a poder escapar. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes lo que está sucediendo en las escuelas? ¿Se dan cuenta ustedes lo que está sucediendo en la sociedad? ¿Se están dando cuenta ustedes lo que está sucediendo con alcohol, con drogas, con sexo? ¿Es un resultado de Dios o resultado de nosotros mismos? El resultado de nosotros mismos. El resultado de nosotros mismos. El último personaje, el último de dos, filósofo francés, Blaise Pascal. Un gran pensador, y él presenta una fórmula de, pues, cómo decidir, ¿sí? Entre Dios o no Dios, creer en Dios o no creer en Dios. Ok, él dice, puedes creer en Dios, si existe, entonces irás al cielo. Buena lógica, ¿sí? Tienes una opción, puedes creer en Dios, si Dios existe y tú estás correcto, te vas al cielo. Ok. Otra posibilidad, puedes creer en Dios, si no existe, entonces pues no ganarás nada, no te vas al cielo, pero tampoco te vas al infierno, nada más te mueres, te entierran y ya, te olvidan. Tercera opción, puedes no creer en Dios, ¿ok? Si no existe, entonces tampoco ganarás nada. La última sería, puedes no creer en Dios, pero si Dios existe, entonces no vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Y Blaise dice, señores, hagan su decisión tocante a Jesucristo. Hagan su decisión. Pero piensen en una cosa, que tras esa decisión va a haber una consecuencia. Básicamente lo que está diciendo este filósofo es, cree en Dios, y si Dios existe, te mueres, te vas al cielo. Cree en Dios, pero si Dios no existe, pues te mueres y ahí se acaba todo, porque Dios no existe. No existe cielo, tampoco existe infierno. Te mueres, te echan al pozo y ya. Decides no creer en Dios y Dios no existe, pues igual. Pero si decides no creer en Dios y después de muerto te das cuenta que Dios sí existe, estás en serios problemas. Y la cosa es que ya no puedes regresar a pedir una segunda oportunidad. Se acabó. Cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer esa decisión. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. La palabra de Dios es hoy, no mañana. ¿Por qué no mañana? Yo estoy seguro hoy, estoy 100% estoy seguro que estoy vivo hoy. Mañana, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez por eso es que hoy, la palabra favorita de Dios es hoy. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo endurezcas porque no te va a ir bien. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón tocante a la verdad? Vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados. Padre Celestial, hemos escuchado, Padre, y visto personas que amaban a Jesucristo y personas que odiaban a Jesucristo. Independientemente de la historia que hemos leído, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estoy yo tocante a la verdad? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón? Hoy puede ser el último día que viva. Hoy puede ser el último. Padre Celestial, que mi corazón sea suave
a la verdad que tú me predicas y que tú me dices hoy. Que mi corazón sea suave. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, te fallamos en pensamiento, en palabra, en práctica, todos los días. Tratar de justificarnos con la culpa de el vecino, la vecina, fulano, sutano, mangano, no va a quitar nuestra culpa. Si nosotros somos culpables, somos culpables. Ayúdanos, Padre, para tener un corazón suave que se humilla, Padre, que reconoce, que acepta la verdad, cualquiera que sea. Llévanos, Padre, a tener corazones blandos, para que cuando tú pongas tu dedo, Señor, ahí en esa llaga, y cuando tú presiones, que yo pueda decir, soy culpable. Perdóname, Dios. Perdóname. Todos los que estamos aquí, Padre, en una manera o en otra o en muchas, te hemos fallado. En pensamiento, en palabra, en práctica. Oh Dios, que cuando tú nos encuentres y cuando tú, Padre, nos confrontes, que podamos decir, sí, Señor. Sí, Señor. Soy culpable. Ayúdame, Padre, a tener un corazón sensitivo a tu voz. Sensitivo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a no endurecernos, Dios. Ayúdanos, Padre, a humillarnos delante de ti, Señor, para que pueda haber esperanza para nosotros. Una esperanza de un cambio interno. Nuestra relación contigo, nuestra relación con el prójimo. Ayúdanos, Dios. Sabemos, Padre, que el órgano más duro es el corazón, Dios. Tu palabra nos dice en el Antiguo Testamento que cambiarás el corazón del hombre, que quitarás el corazón de piedra y darás corazón de carne. Perdónanos, Dios. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Padre. Cámbianos. Llévanos, Padre, de tu casa, Señor, con corazones cambiados, Señor, con corazones suaves y blandos, con corazones receptivos a tu palabra, Señor. Cámbianos, Dios. Gracias, Padre. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les